El Señor Jesús les bendiga, amados hermanos. Bueno, damos gracias al Señor, a cada uno de ustedes que de alguna manera estamos conectados. El Señor Jesús les guarde. Saludamos desde el Estado de México, donde el Señor nos permite radicar, ¿verdad? Un fuerte abrazo, un saludo a cada uno de ustedes. Agradezco nuevamente la invitación. Para su servidor es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Me gozo también al escuchar a otros siervos, pastores, predicadores compartir la palabra del Señor, hermanos y hermanas, estar exponiendo su testimonio. Qué bendición es precisamente dar a conocer, amados hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué maravilloso es. Así que bueno, vamos a aprovechar este momento. Hemos orado, vamos a meditar en la palabra del Señor. Recuerde que el tema que tiene, o el lema que tiene este día de ayuno y oración es: tenemos el poder de Dios. Es importante que podamos, amados hermanos, siempre prestar atención a lo que la Escritura nos dice. Yo me gustaría que usted pueda prestar atención precisamente al lema de ayuno y oración, que es el mismo nombre que le hemos titulado a este mensaje: tenemos el poder de Dios. Voy a estarlo repitiendo, así que bueno, espero que usted pueda estar atento, atenta, para que podamos aprender y ser bendecidos por la palabra del Señor en esta hora. Amén. Le invito a que vaya conmigo al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 6 al verso 8. Hechos capítulo 1, verso 6 al verso 8. Cuando usted lo tenga, por favor, ahí en su hogar, me ayuda a darle honra, gloria y alabanza a Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor: en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hechos capítulo 1, verso 6 al verso 8, dice de la siguiente manera: entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 8 nuevamente: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay otra versión que dice: pero recibirán la virtud del Espíritu Santo. Es importante, amados hermanos, que podamos o que no olvidemos el nombre de este mensaje: tenemos el poder de Dios. Les recuerdo que el verso 8 dice: recibirán, pero recibirán poder. Hay una diferencia entre poder y el poder de Dios, y ahorita lo vamos a entender. No los tengo yo presente en la congregación. Siempre me gusta realizar preguntas para que a través de ello podamos ir aprendiendo también. Para que a través de ello podamos ir aprendiendo también.
Pero yo le preguntaría a usted que me escucha, a usted que quizá nos está mirando, si yo le preguntara a usted, hermano o hermana, ¿usted tiene poder? No le escucho, no le miro, pero hay ocasiones que hay hermanos que contestan y dicen, sí, hermano, tengo poder porque tengo al Señor. Por eso es importante poder, amados hermanos, entender. Siempre les he recomendado, debemos buscar un diccionario. ¿Qué es poder? Poder es la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Poder es la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Si usted, a la pregunta que realicé, le pregunté si usted tiene poder, y usted respondió, sí tengo poder, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Hoy me gustaría que aprendamos acerca de lo que es poder y lo que es el poder de Dios. Por eso le he titulado, tenemos el poder de Dios. Nuevamente, ¿qué es poder? Es la capacidad o facultad de hacer determinada cosa, de realizar algo. La pregunta ahora que debiésemos hacernos es, ¿de quién es el poder? Vaya conmigo a Salmos 62:11, por favor. Salmos 62:11. Alabado el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cristo Jesús vive y reina para siempre. Dice así la palabra del Señor. Salmos 62:11 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? Nuevamente, verso 11 del capítulo 62 de Salmos. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. O sea, que es Dios el que tiene la capacidad, que es Dios el que tiene la facultad. Quiero tomarme la libertad, o puedo tener la libertad de decir que sobre esta tierra, no hablemos de los que no conocen del Señor, sino de los que conocemos al Señor, no hay alguien que se considere hijo de Dios, que se considere cristiano, que se considere evangélico, no hay ni uno que tenga poder. Hermano, ¿qué está diciendo? Sí, por eso espero que usted no se desconecte de esta transmisión, de este mensaje, porque es importante que entendamos este mensaje. Y a través de que vayamos viendo unas escrituras, o más escrituras, la bendición que está en la palabra será añadida a nuestra vida y entenderemos. Por eso nuevamente le he titulado, tenemos el poder de Dios. No hay un cristiano evangélico, no hay un hijo de Dios sobre la tierra que tenga poder, que tenga una capacidad, que tenga facultad para hacer algo. Usted se va a dar cuenta que hay muchos hermanos que tienen, o que dicen que tienen poder, porque cuando ellos oran, los ciegos reciben la vista, los paralíticos caminan, hay muertos que han resucitado,
Cuando oran por un enfermo, estos sanan. Y por eso ellos dicen, tengo poder. Pero hay una gran diferencia entre tener poder a tener el poder de Dios. Yo no tengo poder. Yo no tengo la capacidad de sanar a alguien. Yo no tengo la capacidad de poder resucitar a alguien. Por eso leímos Salmo 62:11. ¿De quién es el poder? El poder es de Dios. El poder lo tiene el Señor, el que tiene la capacidad para restaurar, para perdonar, para resucitar muertos, para, amados hermanos, hacer caminar al paralítico, para hacer hablar al mudo, para restaurarle la vista o darle la vista al ciego. Solamente hay uno, y es Dios. Espero que vaya prestando atención. Si a usted le preguntan o algún hermano le dice, hermano, ¿verdad que tenemos poder? Usted no responda así, porque no tenemos poder. Usted y yo no tenemos la capacidad que solamente le corresponde a Dios. De Dios es el poder. Dios es el que tiene la capacidad, la facultad. Por eso usted va a ver a muchos hermanos o a algunos hermanos que se andan exhibiendo, se andan promocionando. Usted, hermano, hermana que me escucha, no vaya a hacer eso, por favor. De que Dios otorga dones, otorga talentos, otorga esos dones que es maravilloso. Es verdad. Pero usted y yo no tenemos poder. Hay hermanos que se promocionan y andan diciendo, hermano, lo que se le ofrezca, yo tengo el don de Dios, yo nada más oro por alguien y ese alguien o esa persona sana. Si quieres recibir esto, si quieres ver la mano de Dios, permíteme orar por ti. Y cuando una persona se empieza a ofrecer, es porque piensa que tiene poder. Piensa que es Él el que sana, que es Él el que restaura a las almas, que es Él el que ayuda a aquella persona. Cuando hemos leído y tenemos base en la palabra que de Dios es el poder. La verdad es que no hay cristiano evangélico, no hay cristiano, no hay evangélico, no hay un hijo de Dios sobre la tierra que tenga poder. Lo que sí tenemos es el poder de Dios. Oiga bien, hemos leído Hechos capítulo 1 y nos centramos más en el verso 8, donde dice, pero recibiréis poder, pero van a recibir poder. Y quizá alguien pueda decir, ahí está, hermano, hemos de recibir poder. Sí, pero ese poder no es tuyo. Por eso no podemos decir, yo tengo poder. Porque al hablar de decir que yo tengo poder, es que lo atribuyo a que yo tengo la capacidad, a que yo tengo la facultad de realizar determinadas cosas. Si hoy estamos en pie, si hoy estamos caminando, si hoy hemos podido realizar algo, es porque Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado el entendimiento, nos ha dado las fuerzas para poder realizarlo. Porque de Dios es el poder, de Dios es la capacidad, de Dios es la facultad. En una ocasión, llegó alguien a la congregación. No digo que vino de mala fe, no digo que vino quizá presumiendo, pero quizá vino y me expresó esto que le voy a contar, porque quizá sí fue enseñada. Me recuerdo que llegó y dice, pastor, nos gustaría congregarnos en este lugar. Y como yo siempre les he dicho, bueno, hermana, hermano, oren al Señor
Y si el Señor les ha puesto a congregarse en este lugar, entonces de donde vienen, por favor vayan, preséntense con el pastor, denle las gracias, salgan en paz de aquel lugar. Me recuerdo que la hermana, al expresar esto, le digo, pues amén hermana, haga lo que ya le comenté. Y me dice la hermana, y lo que se le ofrezca, pastor, nosotros, dice, yo tengo el don de sanidad para cuando se ofrezca. Me tomé la libertad de decirle, mire hermana, es un consejo que le voy a dar. Dios no necesita hombres y mujeres que se promocionen. Lo que sí necesita son hombres y mujeres que expongan el Evangelio, que proclamen el Evangelio, que den a conocer el Evangelio, pero no que se ofrezcan acerca de algo, porque pareciese que ustedes son los que hacen las cosas cuando es Dios el que hace las cosas. Hermano, hermana, cuando usted y yo oramos por alguien, sea un hombre, una mujer, un anciano, un niño, nuestros hijos, cuando oramos, si usted se da cuenta, usted y yo invocamos el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús. Entonces, cuando invocamos el nombre de Jesús, estamos conscientes que las cosas suceden no porque tengamos nosotros poder, sino porque es Dios el que tiene el poder. Al invocar el nombre de Jesús, es Dios el que se glorifica. En una ocasión me recuerdo también, ustedes que están en California, hace muchos años, no sé si todavía exista ese lugar, unas montañas, un lugar donde íbamos a orar. En los tiempos de mi juventud, ya no estoy tan joven, íbamos al lugar llamado Ágape, un lugar que a veces nos íbamos el viernes o el sábado, nos íbamos en la noche a orar e interceder. Y antes, amados hermanos, de llegar a aquel lugar, pasamos a un lugar a comprar algunas cosas, y fuera de este establecimiento nos encontramos a dos hermanos, digo yo así, y uno de ellos nos preguntó, éramos como 3 hermanos, 4 hermanos, dicen, hermanos, ¿hacia dónde se dirigen? Pues a la montaña, allá al Ágape, para ir a orar. Dice, si necesitan a alguien que les predique, ahí está nuestro hermano, él les puede predicar en chino, dice. Hermanos, si apenas entendemos el español, no necesitamos a alguien que nos predique en chino. Si alguno de ustedes dice, no ha recibido el Espíritu Santo, oiga, el hermano puede imponer sus manos sobre ustedes y van a recibir el Espíritu Santo. De igual manera le dijimos, gracias hermano, no necesitamos. Pero voy a eso, que hay hermanos o hay personas que quizás han sido enseñadas, han sido doctrinadas de esa manera, que piensan que ellos tienen poder. Pero nuevamente, ¿qué es poder? Es la capacidad o facultad de hacer algo. En estos casos, amados hermanos, de hablar de sanidad, de restauración, de perdón, de resucitar muertos, de sanidad, no hay cristiano, no hay hijo de Dios, no hay evangélico sobre la tierra que tenga poder. El poder es de Dios. El poder le pertenece a Dios. Es Él el que tiene la capacidad. Es Él el que tiene la facultad nuevamente de perdonar, de sanar, de resucitar muertos. Pero vea, vaya conmigo ahora. Juan 15:5, por favor, vaya conmigo. Juan capítulo 15, verso 5.
Cuando usted lo tenga, por favor, ayúdeme a darle honra, gloria y alabanzas a Cristo Jesús. Aleluya. Que Jesús merece toda la gloria. Dice así, Juan capítulo 15. Vamos a leer verso 5 y dice, hablando el Señor Jesús, dice, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Oiga bien, porque separados de mí, dice el Señor Jesús, nada podéis hacer. Ustedes son las ramas, yo soy la planta, dice Jesús. Yo soy la planta, ustedes las ramas. Ustedes separados de mí, nada pueden hacer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, usted y yo no tenemos poder. Usted y yo tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Usted y yo no tenemos poder, porque si usted y yo tuviésemos poder, no necesitaríamos a Dios, de verdad. Por eso, arránquese eso de la mente, de andarse promocionando, hermano, lo que se ofrezca. Yo tengo don de sanidad. No se ofrezca, mejor predique el evangelio. Si Dios le ha dado un don, Dios determinará el momento en el cual Él se manifestará a través de la oración que usted realice o que yo realice. Pero usted y yo no tenemos poder. Lo que sí tenemos es el poder de Dios. Él es el que hace el milagro. Él es el que hace la obra. Por eso cuando nos unimos en oración, invocando el nombre de Jesús, es Él el que se glorifica. Por eso a Él sea la gloria. Le invito que en su hogar me ayude a exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Usted y yo nada podemos hacer sin el Señor. Por eso cuando hay hermanos que dicen, hermano, venga, voy a imponer mis manos sobre usted y verá que algo va a suceder. Piensas que tienes poder, no tienes poder. Yo no tengo poder, ni tampoco pienso querer tener poder. Nuevamente, ¿usted cree que si usted y yo tuviésemos poder, necesitaríamos a un Dios? No, porque yo podría sanar a alguien, incluso. Mira, hermanos, es triste decirlo, pero es una realidad. Conforme a la palabra, usted y yo sabemos que Jesús hasta este día sigue sanando, sigue restaurando, sigue perdonando, sigue levantando. Hermano, Él tiene el poder. Y yo lo creo. He visto la mano poderosa de Dios. Pero es triste ver que hombres y mujeres en la televisión, en la radio, se exhibían antes diciendo, venga, yo voy a orar por usted y usted va a sanar, venga, haga pacto con Dios y yo cuando imponga mis manos sobre usted, usted va a quedar sano, usted va a quedar libre de toda maldición, como que si ellos tuviesen el poder. Y ahora con todo esto que ha pasado, ¿dónde están? Se han dado cuenta que ellos no tienen poder. Hasta este día, quien tiene el poder, la capacidad, la facultad de hacer milagros, de perdonar, de sanar, de restaurar, de fortalecer, se llama Jesús. Porque de Dios es el poder. Él es el único que tiene la capacidad. Él es el único que pudo sacarnos de la basura del pecado,
del fondo del pecado. De ahí nos sacó el Señor Jesús. No lo pudo hacer el gobierno, no lo pudo hacer nuestra familia, aunque de corazón nos quería ver fuera de esa miseria de pecado, pero solamente uno pudo hacerlo: Dios en Cristo Jesús, porque Él es el que tiene el poder, Él es el poder, Él es el que tiene la capacidad. Por eso a Él sea la gloria. Si Dios te ha dado un don, no te andes ofreciendo. No andes diciendo: yo cuando oro el enfermo sana. No. Si ves a alguien en la necesidad y usted se acerca y le dice: ¿qué tiene? Tengo esto. Me permite que me una a usted y oremos al Señor Todopoderoso y que haga su perfecta voluntad. Y aquella persona le dice: sí, ore por mí. Bueno, oremos. Dios está en este lugar. Cristo Jesús hará la obra si así le place el plan que Él tenga. Pero hay quienes llegan con el cuello levantado ofreciéndose: venga y verá ahorita, mire, ahorita va a ver, cuando ponga mi mano, usted va a sentir. Sienten que ellos tienen poder, pero la verdad y la realidad, que no tienen poder. Dios obra en misericordia. Si aquella persona sana, es restaurada, no es porque aquella persona tiene poder, sino porque Dios es el que tiene el poder y se ha complacido en restaurar. Por eso, amados hermanos, si usted y yo tuviésemos poder, si usted tuviese poder, yo le dijera: póngase una oficina, póngase un local, y verá que todos los enfermos irían ahí. Como usted tiene poder, al usted ponerle las manos, ellos van a sanar. Incluso les diría: ¿sabe qué? El mundo entero no necesitaría de la vacuna que están ofreciendo. Y eso se los digo a usted: la vacuna no te hace inmune, ¿eh? Confiemos en Cristo Jesús, cuidémonos en el nombre del Señor Jesús. Pero si usted tuviese poder, no se necesitaría tantas clínicas. Nada más le recomendarían: vayan con María, vayan con José, Él tiene poder. Pero nuevamente, iglesia, no hay cristiano, no hay hijo de Dios, no hay evangélico que tengamos poder. Lo que sí tenemos es el poder de Dios. Cuando alguien diga: gracias por haber orado por mí, mira, fui sanado, gracias, dígale: no me dé las gracias a mí, dele la gloria a Dios. Dios es el que se glorificó, Él es el que le sanó, Él es el que le levantó. A Él dele la gloria, entréguele su vida a Él. Alabado el nombre de Jesús. Tenemos el poder de Dios, y ahorita lo va a entender, que usted y yo no tenemos poder. Acabamos de leer Juan 15:5, donde dice el Señor: yo soy la planta, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, dice el Señor. Porque separados de mí, nada pueden hacer. O sea que usted y yo no tenemos poder. El poder es de Dios, según Salmo 62:11. Pero hermano, usted al inicio leyó, pastor, Hechos capítulo 1, centrándose en el verso 8, cuando dice: recibirán poder. Pero la pregunta es: ¿cuándo? Y ahí lo dice la Escritura. Vaya conmigo a Hechos 1:8 nuevamente. Vayamos nuevamente a Hechos, capítulo 1, verso 8. Perdón por el tiempo, hermano, si me paso poquito, perdóneme, voy a tratar de avanzar rápido, pero que podamos entender este mensaje. Hechos, capítulo 1, verso 8, por favor. Dice así la palabra del Señor nuevamente, el verso 8. Pero recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué van a recibir? Poder. Ahora la pregunta es: ¿recibiremos poder o el poder de Dios? Nuevamente, buscando en diferentes versiones, una de ellas leía yo que decía:
pero van a recibir la virtud del Espíritu Santo. Pero van a recibir el poder del Espíritu Santo. Acá dice, pero recibirán poder. Por eso es importante explicar esto. No es que se te da algo a ti particular y que es propio tuyo y que te hace independiente de Dios. No, no es poder tuyo, no es una capacidad que tú tienes, sino es el poder, es la capacidad, es la facultad del Espíritu Santo de Dios. Dios mismo. Nuevamente, usted y yo no podemos hacer nada sin el Señor. Usted y yo no tenemos poder. Por eso la pregunta es, ¿recibiremos poder o el poder de Dios? Cristo vive. No hay evangélico nuevamente que tenga poder, sino que es Dios el que tiene el poder. Ahora la pregunta sería, oiga bien, por eso le decía, tenemos el poder de Dios. Yo no estoy diciendo, hermano, tenemos poder. Es muy diferente decir, hermano, tenemos poder a tenemos el poder de Dios. Cuando un hermano le diga, hermano, gracias al Señor, tenemos poder. No, no tenemos poder. No tenemos capacidad, facultad para sanar a alguien, para perdonar a alguien, hablando en términos de la capacidad que tiene Dios. Luego estaré hablando del perdón, pero usted y yo no tenemos la capacidad de decirle a alguien, eres perdonado, has pecado delante de Dios. Yo tengo la autoridad de Dios para decirte que estás perdonado. No, no tenemos esa capacidad. No tenemos la capacidad para que nosotros, sin invocar a Dios, sin mencionar a Cristo Jesús, decirle al muerto, levántate. No tenemos poder. Por eso, ¿tenemos poder o el poder de Dios? Tenemos el poder de Dios. Por eso, nuevamente, cuando alguien le diga a usted, hermano o hermana, hermano, tenemos poder. No, hermana, no tenemos poder. Tenemos el poder de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién es el poder de Dios? Vamos entrando para entender esto, de que usted y yo no tenemos poder. Hermano, pero enfermos han sanado porque has orado en el nombre de Jesús. Muertos se han resucitado porque has orado en el nombre de Jesús. Hay una familia que fue a ministrarla, oré por ellos y fue restaurada porque oraste y ministraste con la palabra del Señor Jesús. No tu poder, no tu capacidad. Por eso, cuando la gente corre y dice, voy a que tal evangelista, tal pastor, imponga su mano para que yo sane, es que él no tiene poder. Él tiene el poder. Por eso, amados hermanos, toda la gloria, toda la honra debe ser para Cristo Jesús. Por eso dice el salmista, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ahora, ¿quién es el poder de Dios? Vaya conmigo a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, por favor, vaya conmigo. Vamos a leer capítulo 1, verso 2 al 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22 al 24. Cuando usted lo tenga, me ayuda a darle gloria a Cristo Jesús. Lo tenemos. Dice así, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero oiga, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Oiga, Cristo crucificado es el que nosotros predicamos, que fue crucificado, que murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Para los judíos ciertamente tropezadero,
Para los gentiles, locura. Pero verso 24, pero para los llamados, usted y yo hemos sido llamados, escogidos, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios. Jesús el Mesías es el poder de Dios. Recordemos que Dios se manifestó en carne, era Dios en Jesús, y este Jesús como Mesías es el poder de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, recibirán poder, recibirán el poder del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios es el Espíritu. Pero oiga, algo bien importante. Cristo, poder de Dios. O sea, usted y yo no tenemos poder. Lo que tenemos en nuestra vida es el poder de Dios. Si Jesús mora en tu vida, si Jesús mora en mi vida, si le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, Él ha hecho morada en nuestra vida. No tenemos poder, tenemos el poder de Dios. Por eso cuando oramos por alguien, cuando intercedemos por alguien, mencionamos el nombre de Jesús, porque no solamente lo mencionamos, sino también está en nosotros. Cosas maravillosas suceden. No te promociones, exalta el nombre de Jesús, no te exaltes, va a conocer a Cristo Jesús. Él es el único que tiene el poder, Él es el poder de Dios. ¡Aleluya! Por eso cuando ves que un muerto ha resucitado, que un enfermo ha sanado, que una familia ha sido restaurada, que alguien ha sido fortalecido, no es porque tú o yo tengamos poder, es que oramos en el nombre de Jesús, y como tenemos a Jesús en nuestra vida, tenemos el poder de Dios. Iglesia, tenemos el poder de Dios. Dice el Señor, me van a ser testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van a recibir poder. No tenemos poder como facultad o capacidad propia. No. Las cosas suceden no porque yo tenga poder. Las cosas suceden porque tengo el poder de Dios, porque tengo a Jesús en mi vida. Él es el que obra, Él es el que se manifiesta. Por eso cuando estés ministrando a alguien con la palabra, no pienses que eres tú. Es Dios el que está quebrantando, el que está ministrando aquella alma. Por eso en todo y por todo, la gloria sea para el Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Oh, qué maravilloso, hermanos. Usted y yo no tenemos poder, pero tenemos el poder de Dios, que es lo más maravilloso. Hay gente que piensa que tiene poder. Hay cristianos, hay evangélicos que piensan que tienen poder. Les tengo una mala noticia, no tienen poder. No, pero cuando oro el enfermo sana. Sanan porque tienes el poder de Dios, porque tienes a Jesús en tu vida. Así que arráncate esa mentalidad de pensar que eres tú el que tienes esa capacidad. ¡No! Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir poder. ¿Por qué? Porque Él es el poder. Dios es el Espíritu Santo. Cuando Dios venga, van a recibir esa facultad, esa capacidad. Oiga bien, hay algo bien importante. ¿Quién es el poder de Dios? Lo hemos visto. Cristo, poder de Dios. ¿Cuántos tienen a Jesús en su vida? Digan, gloria a Dios, yo tengo a Jesús en mi vida. Entonces, tenemos el poder de Dios. No tenemos poder, pero tenemos el poder de Dios. Y sigamos intercediendo, sigamos haciendo la obra del Señor, sigamos exaltando el reino de Dios, dándole siempre a Dios la gloria. Aleluya. ¿Qué espíritu nos dio el Señor? Mire, vaya conmigo a segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Alabado el nombre de Jesús. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Espero ya lo tenga. Cuando lo tenga, ayúdeme a darle gloria a Cristo Jesús.
Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Qué espíritu nos dio el Señor? Mire, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si tiene alguien ahí a su lado, dígale: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga, de poder, amor y dominio propio. Mire, son tres cosas. No voy a entrar en este tema, pero rápido. Poder. ¿Quién es el poder de Dios? Cristo. Jesús el Mesías es el poder de Dios. Porque Dios se manifestó en carne. Todo su poder estaba en el Mesías. Por eso había milagros, sanidades. Había, amados hermanos, muertos resucitando, ciegos recibiendo la vista. ¿Por qué? Porque en aquel cuerpo llamado Hijo de Dios estaba Dios mismo. Él es el poder. Nos ha dado espíritu de poder porque Dios es el poder. Dios vino, moró en nosotros, mora en nosotros. Él es el poder. Tenemos el poder de Dios. Amor. ¿Qué dice Juan? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando Jesús vino a ser morada en nuestra vida, Él es Dios. Él es amor. Por eso el amor está en nosotros. Y dominio propio. Recordemos que Dios necesitamos entregarle nuestra voluntad, porque Él tiene control de todo. Entonces, hemos recibido espíritu de poder. Pero, ¿cómo? Sí, por eso Jesús, cuando les hablaba, les estaba dando el mensaje. Cuando Él ascendió, después es cuando viene el Espíritu y hace morada Dios mismo en la vida del hombre. Y es cuando recibe el poder de Dios. No recibe poder. Pastor, pero ahí dice, recibiréis poder. Sí, pero es la virtud, es el poder del Espíritu Santo. Si algo sucede es porque Dios está en nuestra vida. Hemos recibido espíritu de poder, de amor, de dominio propio. O sea, Dios ha hecho morada en nuestra vida. Y usted y yo sí podemos decir: hermano, tenemos el poder de Dios. Una alabanza que estaban cantando nuestros hermanos, una alabanza del grupo Inspiración. Tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder de Dios. Y así es, hermano. Tenemos el poder de Dios. No poder. Tenemos el poder de Dios. Oremos en el nombre de Jesús. Y Él se glorificará conforme a su voluntad. Ahora, algo importante. Si hemos recibido el Espíritu, un Espíritu, ¿quién es el Espíritu? Segunda a Corintios 3:17. Ya casi termino, hermanos. Segunda Corintios 3:17. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Qué maravilloso! Así que si tiene libertad, ayúdame a darle honra, gloria y alabanza a Cristo Jesús, porque Él merece la gloria. Oiga, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hemos recibido un espíritu. Dios mismo ha hecho morada en nuestra vida. Pero ¿quién es el Espíritu? El Señor es el Espíritu. Ahora, ¿quién es el Señor? Filipenses 2:9. Vaya conmigo. Filipenses capítulo 2, verso 9. Espero ya lo tenga. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11 dice así: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hemos recibido un Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Es el Señor. El Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Jesús el Mesías es el Señor. Jesús el Cristo
es el Señor. Toda rodilla, toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor. Ahora, ¿y quién es Jesús el Cristo? Vaya conmigo a primera carta de Juan 5:20. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Y cuando usted lo tenga, por favor, me ayuda a glorificar el nombre poderoso de Jesús. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20, dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Cristo. ¿Quién es Jesús el Cristo? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oiga, le explico. Hemos recibido Espíritu de parte de Dios. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es el Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor es Jesús el Cristo. ¿Y quién es Jesús el Cristo? Jesús el Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso dice el apóstol, por eso dice la palabra en Hechos 1:8, van a recibir la virtud del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. ¿Y quién es Jesús? Dios mismo. Hemos visto. El Espíritu Santo que ha hecho morada en nuestra vida es el Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús el Cristo. ¿Y quién es Jesús el Cristo? El verdadero Dios y la vida eterna. O sea, que no tenemos poder, sino tenemos el poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? Jesús el Cristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando Jesús murió por nuestros pecados, y nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos lavó con su sangre, Él nos limpió, nos hizo nueva criatura, y como ya nos limpió, vino a ser morada en nuestra vida. El verdadero Dios vino a ser morada en nuestra vida. Y por eso dice Jesús, van a recibir esa virtud, van a recibir la virtud del poder, no de ustedes en particular, sino el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Y usted y yo tenemos el poder de Dios, hermano. Por eso hasta este día seguimos viendo milagros, seguimos viendo el poder de Dios manifestarse, que hay muertos resucitando, hay hombres y mujeres sanando, hay mujeres que han recibido la vista, hombres que han caminado. Hemos visto el poder de Dios. Cuando veas esto, no pienses que tú tienes poder, porque no lo tienes, sino reconoce que las cosas están sucediendo porque tenemos el poder de Dios. Van a recibir cuando venga. Si no viene el Espíritu Santo, no van a recibir nada. Cuando Él venga, como es Él es Espíritu, van a recibir el poder de Dios. Y tenemos el poder de Dios. Por eso nuevamente, perdón que suene repetitivo, cuando algún hermano o alguien te diga, tú tienes poder, ¿verdad? Eres cristiano, tienes poder. Hermano, somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos poder. Dígale, no, no tenemos poder. No tenemos capacidad para sanar a nadie. No tenemos capacidad para resucitar a nadie. Oh, pero cuando nosotros oramos en el nombre que es sobre todo nombre, cuando invocamos el nombre de Jesús, cuando oramos por alguna necesidad, cuando oramos por algún enfermo, cuando oramos por restauración, cuando oramos por un muerto, cuando oramos por un alma, es Dios el que se manifiesta, porque tenemos el poder de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Bendito su nombre. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando hemos creído. Por eso es triste, perdón, quizás sea el único que diga esto, pero me da tristeza cuando hay hermanos que te andan exhibiendo, ofreciendo. Hermano, invítame a tu iglesia y verá que algo maravilloso va a suceder, como que si fueran ellos. En una ocasión alguien me llamó por teléfono. Me ha tocado tener tantas experiencias. Me recuerdo que alguien me habló por teléfono
y me dice, vengo de tal país, venía de Sudamérica, y ando por la ciudad. Invíteme a su iglesia, que Dios tiene algo para su iglesia. Dios tiene palabra para su congregación. Verá que algo maravilloso sucederá. Y le digo, muchas gracias, hermano. Nosotros no trabajamos de esa manera. Gracias de todas maneras por procurar querer venir visitarnos. Pero hasta este día, el Señor sigue haciendo cosas maravillosas en su iglesia. Me recuerdo que después, en otra ocasión, terminando el culto al Señor Jesús, ya habíamos cerrado una reja que tenemos en el edificio. Y llegó alguien, igual de otro país, dice, hermano, por una ofrenda de amor, invíteme y verá que Dios estará hablando a esta congregación. Y yo le contesté, hasta este día, Dios sigue hablando a su congregación. Y no porque yo sea alguien, sino porque leemos la palabra y hasta este día, Dios sigue hablando. Muchas gracias. Pero aquí no puede entrar. Y voy a esto, y perdón, si estoy mal, pues, ¿qué puedo decir? Yo considero que usted y yo no tenemos poder, tenemos el poder de Dios. No venga usted, hermano, hermana, si canta, por ejemplo, hermano, invíteme a su congregación, vea que yo canto bonito y verá cómo va a ser ministrada la congregación. Hacia un lado, Dios no necesita de esos hombres y mujeres que piensan que tienen poder. Dios necesita hombres y mujeres humildes, que exalten su nombre, el nombre de Jesús, y den a conocer el poder de Dios, no el poder que ellos pretenden tener. Por eso, hermano, si eres pastor o predicador, y con todo respeto lo digo, no andes llamando a hermanos, invítame a predicar, y verás que Dios se va a mover, porque puedes quedar en vergüenza. Tú y yo no tenemos poder. Y yo quiero agradecer a Dios de verdad por la invitación que los organizadores de ayuno y oración y de las vigilias me hacen. Yo siempre lo he dicho, no soy un predicador de 20, 30 años predicando. No soy un maestro de la Escritura, no soy un teólogo, no soy un doctor en teología. Quizá no me expreso como algunos otros tremendos siervos de Dios, que cuando están predicando uno dice, wow, qué bárbaro, predicó 20 minutos, pero qué maravilloso me llené. Quizá no soy de esos predicadores, pero de verdad cuando comparto y cuando Dios me permite compartir la palabra, lo hago con todo mi corazón. Soy falto, sí, pero trato de capacitarme, de estudiar, de informarme para poder no predicar a lo loco, como dicen por ahí, sino tratar de exponer una doctrina sana, que nos edifique, que nos haga entender que es Dios el que merece la gloria. Yo no tengo poder, pero si alguien me dice, ora por mí, claro que voy a orar en el nombre de Jesús, y depende de Dios lo que Él quiera hacer. Tengo algo maravilloso, algo valioso que usted tiene. Es Jesús, lo tengo en mi vida, usted también lo tiene. Y eso es el poder de Dios. Tenemos el poder de Dios. Y le invito que me ayude a darle gloria, honra y alabanza a Cristo Jesús. Él es el poder de Dios. Él es el verdadero Dios. Él es el Espíritu Santo y mora en nuestra vida. Por eso, hermanos de ayuno y oración, sigan intercediendo. Cuando mandan las peticiones, seguir pidiendo, rogando en el nombre del verdadero Dios y la vida eterna, Jesús el Cristo, porque de Él es el poder. Él es el único que tiene la capacidad. Y si alguien se acerca, quizá porque ignore, y venga y le diga, gracias hermano, mi sobrina fue sanada porque usted oró, usted dígale la gloria a Jesús, dele la gloria a Él, porque Él lo hizo. Nosotros solamente somos colaboradores, somos vasos, pero el que merece la gloria, la honra y a quien pertenece el poder, el único que tiene la capacidad y la facultad nuevamente de resucitar muertos, de sanar, de restaurar, de dar la vida, de fortalecer, es Jesús el Cristo.
Hermanos, no tenemos poder, pero tenemos mucho más que eso. Tenemos el poder de Dios. Y a Cristo Jesús sea la gloria. Vamos a dar gracias. Amado Jesús, te damos gracias por tu misericordia. Yo reconozco que no tengo poder, pero tengo el poder de Dios. Te tengo a ti en mi vida, amado Jesús. Permítanos seguir haciendo el trabajo en tu reino, en tu obra, compartiendo tu palabra, que cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos conectados, sigamos buscando tu rostro, sigamos trabajando para tu obra, sigamos evangelizando, sigamos orando por las necesidades, orando por los enfermos, orando por aquellos que necesitan ser restaurados, familias, matrimonios necesitan ser restaurados, pero que reconozcamos que no somos nosotros los que tenemos ese poder, esa capacidad, sino que tenemos el poder de Dios, que es usted el que se manifiesta, que es usted el que se glorifica. Por eso, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos conectados. Espero, Señor, haya expuesto de una manera clara tu palabra. Si no, le pido me perdone. Espero que podamos siempre entender, amado Dios, que no hay nada que se deba añadir a su palabra, sino que la bendición de su palabra es la que se debe añadir a nuestra vida. Gracias por su palabra en este día. Bendice a todos tus siervos, pastores, predicadores, enseñadores, a los cuales usas de una manera tremenda, y aquellos que también nos esforzamos por compartir su palabra. Tenga misericordia y ayúdanos a poder siempre estudiar, informarnos, para poder traer palabra sana a tu pueblo. Y cuando digo palabra sana, que no hablemos cosas que no edifiquen a tu iglesia, sino que edifiquen a la iglesia. En el nombre de Jesús, gracias por todo, amado Dios. Reciba todo el honor, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, y derrama de tu gloria sobre la vida de todos los que hoy pudimos estar conectados. Sigue bendiciendo y usando a mis hermanos organizadores, aquellos que apoyan en esta obra y que participan, aquellos que han dejado de hacerlo, Señor, como decía nuestro hermano, por alguna causa, algún motivo, que vuelvan nuevamente a ser parte de este equipo de trabajo para la gloria de tu nombre y para bendición de tu pueblo, de tu iglesia y de aquellos que no te conocen. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, es una gran bendición. Siempre es un gusto, un placer, una satisfacción de verdad en mi alma poder compartir la palabra del Señor con ustedes, mientras el Señor nos permita la vida y nos inviten, con mucho gusto lo haremos. Gracias a Dios que le plació en un momento darnos la oportunidad de compartir su palabra. Les cuento rápido este testimonio. Hace muchos años, hay quienes nos conocen de varios años. Nuestra hermana Verónica, la familia Ferrufino, nos conocen desde que llegamos a la Wilshire. Yo me recuerdo que con nuestro hermano Rubilio, nuestro hermano Santiago, nuestro hermano David Godínez, en aquel entonces, hermanos que ya tenían tiempo compartiendo en las calles. Recién llegado a Estados Unidos, me empecé a unir a ellos, empecé a acompañarlos, a aprender muchas cosas de parte del Señor a través de ellos. Y por muchos años estuvimos compartiendo casi todos los días en las calles. Salía del trabajo cuando me tocaba en la mañana o me tocaba en la noche, iba en la tarde a compartir. Solamente cuando me tocaba trabajar en la tarde de 4 a 12 de la noche que no podía. Pero todos los días tratábamos de ir a evangelizar. Y yo me recuerdo que años después, muchos años después, nos tocó apoyar a un pastor y a su esposa.
Y me recuerdo que el hermano nos empezó a dar como pastor la oportunidad de compartir 10, 15 minutos la palabra en vigilias. Y yo siempre trataba de esforzarme de compartir. Quizá me tocó en aquel entonces compartir unas 3 veces, 4 veces, no lo sé. Me recuerdo que un día el pastor estaba en el templo y para algo nos citó. Durante el día nos tocó ir, creo que fue un sábado, fue un jueves. En aquel entonces eran cultos de miércoles, viernes y domingo. Normalmente había un hermano que le ayudaba el miércoles a predicar y el pastor predicaba viernes y domingo. Y me recuerdo que llegué al templo, estaba solo, me fui al altar y yo le dije estas palabras al Señor. Señor, yo te quiero ser sincero. ¿Cómo amo predicar tu palabra en las calles? ¿Cómo me llena? Es una bendición poder compartir tu palabra en las calles. Pero tengo un deseo, es un deseo mío. No sé si sea tu voluntad, pero mi deseo es compartirla a la iglesia, a tu pueblo, a los que nos reunimos. Es mi deseo. Si es tu voluntad, permítame compartir. Si no es tu voluntad, no me permitas, que no me den la oportunidad. Pero es un deseo. Yo con esto no estoy diciendo, Señor, que sea tu voluntad. Es un deseo. Yo anhelo hacerlo. Comparto en las calles. Sé que no es lo mismo compartir a tu iglesia, pero es un deseo. Si es tu perfecta voluntad, permítame compartirle a su pueblo, pero que usted me lo confirme, que yo pueda ver el resultado, que pueda ver ese respaldo de parte de usted. Y si no va a ser así, si usted no me va a respaldar, no me permita predicar su palabra a la iglesia. Y yo me recuerdo que me levanté, hermanos. Me levanté. No sé si fueron 10, 15, 20 minutos que estuve diciéndole esto al Señor. Fue lo que sentí. No quise venir con palabras elocuentes, es lo que sentía. Me recuerdo que me levanté. Y por una de las entradas del templo, entra el pastor. Me miró de pie y me dijo, hermano Margarito, prepárese para predicar el viernes. Se dio la vuelta y se fue. Y yo me hinqué llorando nuevamente. Le digo, gracias Señor. Ahora quiero ver si es tu voluntad que usted me respalde. Y hasta este día he querido siempre, amados hermanos, exponer la palabra con todo mi corazón, procurando a cada día hacer la voluntad de Dios. Soy imperfecto, de verdad, con muchos errores, pero me gusta compartir la palabra del Señor. Esperemos en la voluntad del Señor, pero es importante algo, que estemos seguros que el poder de Dios esté en nuestra vida, que Jesús esté en nuestra vida, porque de esa manera siempre la gloria será para Él. Quise aprender. Usted que sabe tocar, me gozo cuando veo a los hermanos tocar el piano, la guitarra. Mi hijo sabe tocar la guitarra. Yo quise aprender a tocar. Fui con la escuela que tenía llamada Final, grandes músicos, compré mi teclado. Hermano, ensayaba casi 2 horas diarias. Nunca aprendí. Pero yo le doy gracias a Dios por un gran privilegio que Él me ha dado hasta este día, y es compartir su palabra y cómo me llena. Así que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Démosle siempre, siempre, siempre la gloria a aquel que tiene el poder, a aquel que es el poder, a aquel que tiene la capacidad y la facultad de hacer las cosas, y su nombre es Jesús, el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo. Saludos a todos
en el nombre poderoso de Jesús. Y será hasta la próxima. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo a usted y a toda su familia.